Bienvenidos, continuando con las necesidades del mercado. Es importante analizar aquí previamente quién es mi cliente, quién me va a comprar. Recordemos que para ello tenemos que hacernos algunas preguntas como, por ejemplo, dónde viven, cómo son, a qué se dedican y por qué nos compran. Pero también no solo es importante evaluar a quiénes son mis clientes, también tendríamos que ver a quiénes no son mis clientes o no son mi público objetivo y preguntarles también dónde viven, cómo son, a qué se dedican y la pregunta más importante, ¿por qué no nos compran? Es importante saberlo porque de repente es ahí donde podemos tener un nicho importante de mercado y en el cual realmente podamos centrar nuestras estrategias de marketing. Asimismo, es importante saber qué es lo que vendo, realmente cuáles son los beneficios, si realmente estoy logrando satisfacer una necesidad o estoy resolviendo un problema, qué es exactamente. Y para ello tenemos algunos conceptos básicos para entender qué es lo que realmente ofrecen nuestras organizaciones. Es una oferta que conecta con el beneficio tangible y el sentido emocional del que tanto hemos hablado. La marca va a ser capaz de poder tener ese impacto en la mente de los consumidores en la medida que logren estimular esta emoción de la que tanto hemos hablado, por la que todos los consumidores generalmente realizan la compra. Asimismo, influye mucho sobre el punto de vista que el cliente tiene de la empresa. Nuevamente aquí la coherencia, hacemos el llamado a que si nosotros vendemos realmente calidad, pues la empresa tiene que abastecer este servicio o esta vocación, no solamente al exterior, de la empresa, sino también al interior. Esto significa la importancia o el rol clave que pueden tener las personas que tienen el primer contacto con nuestro cliente. En todas las empresas o en todos los mercados tenemos a personas claves, desde la persona que trabaja en logística, operaciones, el personal de seguridad, de pronto en un hotel el recepcionista, y todas esas personas tienen que estar totalmente vinculadas con las acciones de marketing. Y aquí nos remontamos un poco a la analogía que utilizaba Garin sobre que todas las personas que organizan o que integran, la empresa deben estar alineadas con un poco con el propósito, con los objetivos de nuestra organización. Asimismo, establece un vínculo irrompible con el quién, así como también despierta la ventaja interna que posee la empresa. Tenemos aquí conocidos ejemplos como Apple, BMW, Coca-Cola, Inca-Cola, Cervecería Bacus, en las que estas empresas un poco tienen un concepto no solamente externo, la de satisfacer una necesidad, sino también es interno. Y aquí hay que ser consistentes con lo que realmente queremos vender y decirle a nuestro cliente. Es la clave para asegurar las ventas y el crecimiento del negocio. Efectivamente, si yo tengo un producto con muchos beneficios, pues hay que tratar de transmitir eso. Mi producto, si tiene atributos resaltantes a los de mis competencias, pues hay que decirlo, porque reconozcamos que este va a ser una barrera importante para todos los rivales que podamos tener en nuestro sector o mercado en concreto. Asimismo, hemos preparado algunos ejemplos para poder entender qué es lo que vendo y quién es mi cliente. Cuando hablamos sobre quién es mi cliente, por ejemplo, hablamos de una empresa de servicio de coaching. Yo soy una empresa de coaching y diremos que quién es mi cliente es un líder de una empresa que está en crecimiento, preocupado por desarrollar capacidades de liderazgo que le permitan mantener control de su equipo. ¿Y qué es lo que vendo? Finalmente, si soy una empresa de coaching, vendo una orientación especializada con herramientas precisas y dedicación exclusiva para ayudarlos a guiar y optimizar el desempeño de su equipo líder. Y por ejemplo, si soy una joyería exclusiva, diré que mi cliente es una persona u hombre aspiracional en busca de accesorios personales que proyecten un estilo moderno y sofisticado. ¿Y qué es lo que vendo finalmente como una joyería exclusiva? Pues vendo una selección incomparable de joyas y artículos finos ofrecidos en un ambiente elegante y acogedor. Un tercer ejemplo que hemos preparado para identificar qué es lo que vendo y quién es mi cliente es siendo una empresa o una tienda de artículos deportivos especializados. ¿Quién va a ser un deportista competitivo y apasionado por los deportes de resistencia que de manera constante busca una mejor experiencia en la práctica de su deporte favorito? ¿Y qué es lo que vendo si soy una tienda de artículos deportivos?
Pues seré un consejero experto, un asesor especialista en soluciones a la medida y pasión por ayudarlos a mejorar su nivel y desempeño competitivo. Asimismo, es importante entender cuando quiero transmitir qué es lo que vendo con toda la claridad de una manera sencilla y clara hacia nuestro cliente. Aquí hay un ejercicio de propuesta de valor que me gustaría compartir con ustedes y para ello tendríamos que hacernos 3 preguntas. La primera, ¿qué valor estamos entregando a nuestro cliente? La segunda, ¿cuál de los problemas del cliente resolvemos? Y como tercera pregunta, ¿qué necesidades estamos logrando satisfacer? Acudimos a Google, un claro ejemplo. Google es un motor de búsqueda. En realidad, además de búsqueda de información, nos ofrece también contenidos en Internet, ¿verdad? Pero tenemos aquí 2 factores importantes que son característicos en esta empresa. Por un lado, Google nos va a brindar y va a actuar como un buscador de información y por otro lado va a ser una plataforma de publicidad. Si bien es cierto, ellos tienen muy claro cuál es el valor que nos quieren transmitir a nosotros como clientes. Nos ofrecen un servicio gratuito, sin embargo tienen una vital importancia en impacto con agencias publicitarias del medio. Saben muy bien dónde tienen que finalmente estar para que estas agencias o empresas puedan entrar en contacto con ellos. Aquí, por supuesto, el beneficiario de todo esto es el consumidor o cliente quien está acostumbrado a estar en las redes sociales o estar conectado al canal electrónico u online. Por eso es tan importante muchas veces cuál es el valor que yo puedo estar dándole a nuestro cliente y para ello estas tres preguntas o interrogantes que nos permitan realmente definir esta propuesta de valor. Asimismo, es importante señalar lo que finalmente espera y qué pretendo hacer con esta propuesta de valor, qué necesidades pretendo realmente resolver o satisfacer a nuestros clientes o consumidores. Para ello, tenemos que tener en cuenta y muchas veces considerar que esas necesidades del mercado es uno de los temas más importantes de nuestro plan de marketing, porque hay que pensar en buscar qué necesidades necesitamos satisfacer, qué problemas deseamos solucionar. Para ello, debemos respondernos la siguiente pregunta: ¿qué valor o beneficios estoy proporcionándole a mi cliente? Aquí hay que considerar 2 valores importantes. Uno, el valor tangible y por otro lado, el valor intangible. El valor tangible porque recuerden que es fácil poder decir al cliente los beneficios de mi producto en la medida en que yo puedo tener contacto con estos, es decir, aquello que yo pueda tocar, el valor tangible. Por otro lado, tengo el valor intangible, aquello que no voy a poder tocar, pero sí voy a poder sentir. Por ejemplo, intangible, definimos algunas variables importantes como desempeño, ahorro de tiempo, esfuerzo, dinero, duración y performance. Y en el lado intangible hablamos de paz mental, hablamos de una sensación de confianza, una credibilidad, estatus, logro, una menor sensación de riesgo usando tu producto o tu servicio, el temor, sabor, olor, todo aquello que realmente no podamos tocar pero que sí podemos sentir. Aquí un claro ejemplo sería si tú viajas por primera vez en una aerolínea, busca muchas veces ese confort o esa seguridad y la empresa u organización tiene que ser capaz de darte este beneficio sin tener ningún nivel de riesgo. Asimismo ocurre en una agencia de servicios. Tú contratas una agencia de viaje para poder adquirir un paquete turístico o un viaje a un determinado destino. Lo que quieres muchas veces aquí es la satisfacción. Recuerden que los viajes son expectativas. Lo que se venden son sueños, son un poco la búsqueda de una motivación, algo aspiracional, de pronto un lugar al que tú no pretendías ir. Busca la expectativa de la persona. Asimismo, son vivencias únicas y tal vez inmemorables. Y esto es algo que una persona no puede llegar a tocar, pero sí puede llegar a sentir. Y recuerden aquí la importancia y el valor del cliente, quien construye información. Ya prácticamente hablamos de la comunicación, que ya no solo es bidireccional, empresa-cliente, sino es multidireccional, empresa-cliente, y este cliente va a tener a todo un entorno o factores claves que van a influir en la decisión de compra de tu producto o servicio. Se dice que el consumidor va a llegar a ser va a construir contenido y es que quiere formar parte de él.
quiere un poco sentirse parte de la organización. Y aquí es algo que las empresas no deben dejar de aprovechar porque se habla de un vínculo y en la medida que este vínculo emocional o este lazo comercial, si se puede decir, puede llegar a ser fuerte con ellos, tengan la seguridad que la lealtad y el posicionamiento de sus marcas pues va a ser mucho más efectivo. Asimismo, cuando hablamos de las tendencias de mercado, es importante reconocer qué está cambiando en el mercado, cómo el cliente está cambiando, cómo está evolucionando o en la industria en la que nos desempeñamos. Para ello habíamos dicho de que el análisis externo muchas veces no podremos tener el control sobre ellos, pero sí debemos saber cuáles son las tendencias. Para ello hay que informarnos, la información está cada vez al alcance de muchos de nosotros y es importante que las organizaciones, para conocerlo mejor aún, es que puedan salir realmente y tener esa conexión casi íntima con tu cliente y poder realmente entender cómo compra y realmente entender esos hábitos de consumo y quiénes son personas claves que influyen directamente en su decisión de compra. ¿Qué tendencias marcan estos cambios? Definitivamente hablamos de 3 puntos importantes. Uno de ellos es el cambio demográfico. Y aquí un ejemplo es la inmigración española. Nadie podía decir de que todo este problema, factor económico, social, podía afectar tanto este lugar, que de pronto podíamos tener tantas personas de diferentes partes del mundo en nuestro país. Es importante analizar también eso, porque cada vez vemos que hay inmigrantes no solamente de fuera, de manera internacional, sino también interna. ¿Y cuánto más puede seguir creciendo? Es importante considerarlo también dependiendo el público y el segmento al que estamos apuntando. ¿Cuáles son los cambios en las necesidades del cliente? ¿Qué espera un poco de nuestro producto, de nuestro servicio? Recordemos que aquí es importante entender, un poco dialogar con ellos, pero no solamente es tratar de conversar directamente y decirles, señores, qué es lo que desean de mi producto, sino que también el marketing tenga la capacidad o ese arte de poder influenciar en la mente del consumidor y vamos a hacerlo en la manera que seamos capaces de poder ofrecerles productos diferenciados. Si tú como empresa o organización eres capaz de ofrecer marcar esta diferencia frente a tus competidores, tengan por seguridad que en realidad vamos a lograr no solamente la lealtad, sino lograr clientes fieles y por supuesto tener menos gastos en este servicio postventa o en este sentido de la retención de tus clientes, porque si tenemos consumidores satisfechos, definitivamente vamos a tener por mucho más tiempo más trabajo que realizar en consumidores no satisfechos o consumidores que querramos convertirlos en nuestros clientes. Cuando hablamos de estas tendencias que siguen marcando los cambios de hoy en día, hablamos de las nuevas tecnologías. Hace poco hablábamos del Internet de las cosas y de qué tanto cambio podía haber en nuestro día a día. Hoy en día se hablan de chips que puedan integrarse en la mente del consumidor y que esto pueda regular la cantidad de comidas o de proporciones que pueda yo ingerir. Asimismo, se hablan de ya no solo robots en el tema del área de robótica, digamos, sino que también hablamos de que todos aquellos electrodomésticos que en algún momento tuvieron un gran impacto en nuestra sociedad, puedan estos mismos ejercer y realizar estas tareas que aún por parte de los seres humanos dependen, con tan solo presionando un botón y cosas como el caso de Amazon, que hace poco acaba de instalar dentro de su plataforma un solo botón con el Dash Button, en donde automáticamente este botón va a reconocer el ingreso del cliente y va a comenzar a estudiar cuál es su modo de compra y estos hábitos de consumo. Recordemos que Google y Amazon, Google no se reconoce por tener tal vez los mejores precios del mercado. En el caso de Amazon, tampoco es una plataforma muy dinámica ni atractiva, ni mucho menos con un buen diseño. Sin embargo, sabemos que los clientes no los consumen por estas razones. Hay otras razones por las que realmente llegan a consumir estos clientes estas marcas. Para determinar estas tendencias de mercado, tenemos que tener dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que motiva el comportamiento del cliente consumidor? ¿Y en qué medida puede estar afectando mi negocio? Como por ejemplo, tenemos
una mayor exposición a Internet en lugar de medios tradicionales. Sin duda alguna, el canal tradicional, los medios tradicionales, libros, revistas, periódicos, todos estos canales prácticamente en el día a día y con el pasar del tiempo tal vez se vuelvan obsoletos y vuelva el canal electrónico online a convertirse en uno de los medios por el que vamos a comunicarnos, compartir e interactuar y por qué no conversar también. Asimismo, tenemos que tener en cuenta estos cambios demográficos. Hablábamos sobre la inmigración de españoles, pero también hablábamos sobre cómo están cambiando demográficamente nuestro territorio. Hay un mayor número de parejas convivientes con hijos. Ya no quieren casarse muy jóvenes y quieren tal vez casarse a mayor edad, teniendo otras aspiraciones u otros motivos por los cuales quisieran primero establecerse para luego pensar en el matrimonio. Es importante, si nosotros somos una empresa de servicios o tal vez inmobiliarias, pensar cómo está cambiando y evolucionando el público al que nos estamos dirigiendo. Hay cada vez más mujeres en posiciones de gerencia y es importante entender la importancia y el rol de la mujer, no solamente en temas de gerencia, sino también en estos cambios y haciéndose un poco partícipes de la innovación y de esta disrupción que tanto se habla. Nuevamente podemos innovar no solamente de cosas que no existen o cosas nuevas, podemos innovar desde aquello que ya existe y poder mejorarlo o adaptarlo. Otros ejemplos serían las variaciones cortas. Aquí es importante considerar cómo están cambiando o cuáles son esos nuevos hábitos de consumo. Hoy en día las vacaciones cortas son o predominan en el gusto de los usuarios. Ya no quieren viajes largos, no quieren viajes de 20, 30 días, como lo puede hacer un turista extranjero. Hoy en día quieren algo corto y poder disfrutar del tiempo o del ocio de acuerdo a sus diferentes gustos o preferencias. Y hay una sofisticación en el consumo. Sin duda alguna el peruano es la persona más sofisticada que podemos conocer en el medio. Sabemos lo exigente que puede hacer y también, por supuesto, reconocer el poder que pueden tener no solamente el consumidor en sí, el poder que puede tener en la decisión de la marca. Conocidos ejemplos, en el caso de Domino's habíamos dicho lo importante que es poder tener una adecuada y rápida gestión, no solamente por parte de los directivos. Creemos que si hubiera habido un mejor manejo del community manager que en aquel momento administraba las redes, hubiera podido tener un mejor impacto a pesar de estar en ese momento teniendo un escenario bastante negativo, pero si hubiera podido tomar una rápida acción sobre el usuario insatisfecho, tal vez hubiera sido otra historia y no hubiera estado tan preocupado en el relanzamiento de hoy en día su producto. Es importante conocer y entender cómo es que hoy en día las personas, las familias, optan por vivir en condominios en lugar de casas independientes. Aquí bastante, en todo caso, importancia para las empresas inmobiliarias, quienes tienen que entender cómo es que van cambiando estos gustos, influencian, como hemos podido ver, un poco las tendencias. Personas más jóvenes ya no quieren casarse, quieren solo viajar, quieren tomar estudios de posgrado o tal vez especializarse en algo que realmente los haga felices y no necesariamente logrando tener hijos o casarse. Asimismo, es importante saber contra quiénes compito. ¿Por qué? Porque es importante evaluar quiénes son las personas que están, quiénes juegan ese rol tan importante y a los que yo debo considerar. ¿Quiénes compito? ¿Con mi cliente? ¿Compito con mi proveedor? ¿Compito con la empresa? ¿Con quiénes realmente compito? Bueno, para ello hemos preparado un análisis para un poco descubrir y describir quiénes son estos competidores y qué necesariamente tienen en común, que es importante identificar, como por ejemplo el tamaño del mercado que ellos están liderando, la participación del mercado que puedan tener, el análisis comparativo de la propuesta de valor, qué valor están ellos vendiendo, ofreciendo al cliente y el crecimiento un poco que pueden tener, el market share, la imagen, la estrategia de marketing, los mercados objetivos y las alianzas estratégicas. Asimismo, es importante entender si la propuesta de valor que estoy ofreciendo en el mercado pueda realmente ser atractivo y si, por supuesto, la competencia está vendiendo algo diferente que lo mío, entonces debo decir
qué exactamente y por qué es tan exitoso la estrategia que puedan estar empleando para que entonces yo pueda imitarlos. Bueno, con esto ha sido esta primera etapa. Seguimos en la siguiente unidad. Muchas gracias.